Hola, dando continuación a los videos de la materia de oncología, el día de hoy hablaremos sobre los oncogenes y los genes supresores de tumores. Como siempre vamos a iniciar preguntándonos a qué se refieren cada una de estas palabras. Bueno, los oncogenes tienen un predecesor, que son los protooncogenes, que sería como lo ideal, ¿no? Que se quedaran ahí. Pero cuando se transforman en oncogenes, quiere decir que ya están mutados o que se activaron anormalmente, promoviendo el desarrollo pues, del cáncer. Esto va a estar mediado pues, mediante la replicación de las células, el crecimiento sin control, o sea, no hay un ciclo que regular porque todo está descontrolado. Y por el otro lado, aunado a los oncogenes, tenemos a los genes supresores de tumores, que como tal, pues son componentes que tenemos normalmente en el ADN que se encargan precisamente de regular el crecimiento celular. Mediante que pues van a frenar la división de cada una de las fases del ciclo celular o pueden también iniciar la muerte celular programada, que la conocemos como apoptosis, cuando las células pues presentan algún daño. Estos genes son importantes porque actúan como guardianes del genoma y cuando ya sea que se muten o se inactiven, pues lo que se produce pues es una proliferación de este tipo de células que no va a poder controlarse por la pérdida de función de estos genes supresores tumorales y que va a terminar derivándose en cáncer. Bueno, uno de los principales elementos pues van a ser los genes supresores de tumores, que van a codificar proteínas. Estas proteínas van a estar tanto en la diferenciación y en la proliferación celular, también van a estar controlando lo que es la apoptosis y van a reparar el daño en el ADN que se llegue a manifestar. Estos genes tienen un comportamiento recesivo, es decir, que necesitan que si tenemos dos genes, por ejemplo, dos, que serían más o menos así, imaginémoslo así, eh, estos tendrían que tener sus mutaciones en ambos, o sea, en ambos. No basta solamente con que afecte a uno, sino que tiene que afectar a los dos para que puedan inhibir la función de este tipo de genes. Ahora, como ya vemos aquí, pues el gen supresor de tumor normalmente pues va a inhibir el crecimiento de las células y la división pues va a estar bajo control. En cambio, si un gen se muta, pues la proteína que regula todo el ciclo ya no va a funcionar, lo que nos va a llevar a una división celular sin control. Vamos a tener dos grupos de estos genes supresores de tumores, los que conocemos como promotores y los cuidadores. En el caso de los promotores está el gen TP53 o el RB. Estos como tal son los que principalmente se mutan en el proceso del desarrollo tumoral, ya que estos dos se encargan de regular directamente el ciclo celular. Recordemos que uno es el director en cuanto al ciclo celular y el otro pues es denominado el guardián del genoma. Entonces, ellos son los encargados de bloquear como tal el desarrollo de tumores en primera instancia. ¿Por qué? Porque se encargan de estar en los puntos de control que el mismo ciclo celular tienen o se encargan de estimular también la apoptosis directamente para así evitar que se produzcan células de más. Y los cuidadores, que a diferencia de estos que vimos aquí, estos se encargan como tal de mantener la integridad del genoma. Esto quiere decir que a diferencia de los otros que lo controlan directamente, estos lo hacen de manera indirecta, únicamente garantizando la fidelidad de las copias del ADN por reparación. Hay varios mecanismos de inactivación que manejan los genes supresores de tumores, que son los mecanismos por los cuales pueden estar llegados a dañarse. Por ejemplo, el primero es la de lesión. Quiere decir que si tenemos un cromosoma así, digamos, y se le rompe esta parte, eso sería una lesión. Y al perder esta parte, pues digamos que se pierde una parte de ellos. Entonces, esto generaría principalmente asociaciones a tumores neuroendocrinos y esto sucede principalmente en el gen RB y en el NF2. De ahí tenemos la mutación sin sentido.
Esta mutación es puntual, quiere decir que solo afecta algo en específico, una parte de esas instrucciones en específico es lo que modifica. Entonces, cuando se modifica esa parte de las instrucciones que tiene nuestro ADN, lo que pasa es que ya no pueden seguir avanzando, porque debido a esa interrupción, a que le falte, digamos, una palabra a las instrucciones, no puedes seguir avanzando porque no sabes qué va a seguir. Entonces, cuando ya terminas ahí, pues ya tienes algo que no terminaste de construir, tienes algo que no se terminó de formar. Por lo tanto, su función tampoco la va a llevar a cabo. Y eso sería lo que sucedería de acuerdo al gen APC, que es lo que está relacionado con la poliposis familiar. De ahí otro es la mutación de cambio de sentido, que a diferencia de esta que es sin sentido, la de cambio de sentido quiere decir que las instrucciones están completas. Sin embargo, la manera en la que están acomodadas es diferente, y al ser diferente quiere decir que no van a tener ni la misma función y no van a ser de la misma manera entendibles para las demás células. Y esto es lo que también le sucede al gen de P53, que dijimos que está relacionado pues con el control en las fases del ciclo celular. Y la otra pues es la pérdida de potenciadores, que es como tal lo que les da la pauta a los genes para actuar. Entonces, para parar a un crecimiento anormal, pues necesitas tener la función completa. Y aquí pues no va a realizar la función. ¿Por qué? Porque no está potenciada. Entonces, esto va a ser porque el gen se va a expresar en menor cantidad o en nula cantidad. Y al no expresarse o expresarse no lo suficiente, pues va a impedir que llegue a su función. Una de las proteínas más importantes, una de los genes más importantes que están relacionados aquí con los genes supresores de tumores, que ya vimos, son los dos primeros, que es el de retinoblastoma y el TP53. Primero, el de retinoblastoma, fue el primer gen identificado y aislado a partir de los retinoblastomas familiares. Y está relacionado con una hipótesis, que es la hipótesis de Knudson, que es la hipótesis de los dos o múltiples golpes, que como tal tiene dos versiones, la mutación germinal y una mutación que pues no es precisamente germinal, ya que no se tiene que ver nada más con la línea germinal. Cuando hablamos de línea germinal quiere decir que viene desde el nacimiento, desde uno de los progenitores que tenía este tipo de mutación. Y cuando hablamos de una no germinal quiere decir que fue adquirida, o sea, ya sea con el tiempo o con los factores que rodean el ambiente de cada persona. Entonces, el primer golpe, en el caso, por ejemplo, de una no germinal, tendríamos pues una mutación en una de las copias, que sería esta que se ve de diferente color, por cualquiera de los factores que sean. Y de ahí el segundo golpe pues tendría otra interrupción en la copia, en este caso del gen supresor de tumor, que es el RB. Entonces, si ya teníamos esta y todavía sufrió otra en el otro par, pues eso nos va a dar origen a la formación de un tumor. Y en el caso de la germinal, pues esta ya la traemos, digamos, ¿no? Porque es la mutación germinal, esa ya la tienes desde que naces. Pero si en el transcurso de tu vida llegas a tener otro golpe, pues lo mismo va a pasar, vas a formar otro tumor. Por eso se llama la de dos golpes, nada más la única diferencia es que una es germinal y la otra es no germinal, es adquirido. Como tal, la proteína del retinoblastoma tiene una función, como ya lo habíamos dicho, en el ciclo celular. Esta proteína es diferente a las demás, ya que cuando esta proteína no está fosforilada, adquiere su función, que su función, ¿cuál va a ser? La función de freno, que esta va a detectar cuando ya no haya señales mitogénicas. Entonces, cuando ya no haya señales mitogénicas, esta proteína se va a unir a E2FDP. Y esto va a impedir que la célula se siga reproduciendo, va a impedir la transcripción y por lo tanto, pues, es como tal su función, el freno. Pero, por ejemplo, si sufre algún tipo de... bueno, y ya, ¿no? Si sufre algo, y cuando se activa, lo que pasa es que se une, no se une, y entonces entran estas ciclinas, que es la A y la D, y es donde hay mayor proliferación. Pero en el caso de que haya una inactivación, alguna mutación o alguna alteración en la proteína RB, pues ¿qué va a pasar? No va a frenarse, no va a frenar, aunque no haya señal mitogénica, va a seguir habiendo replicación celular. Entonces, el ciclo va a avanzar y va a seguir pasando de la fase G a la fase S. Y eso quiere decir que vamos a empezar a tener muchas células. Y eso pues es malo porque no se tiene un control.
Ahora, hay varios mecanismos mediante los cuales podemos inactivar a este tipo de proteínas, que serían, pues, por lo que ya vimos, que son mutaciones, o por oncoproteínas virales. Las oncoproteínas virales van a ser proteínas que van a funcionar de manera autónoma, o sea, nadie les va a decir cómo ni cuándo, sino que ellas van a hacer lo que ellas quieran prácticamente. Y en este caso, pues va a ser inactivar a la proteína RB o que se fosforile de manera excesiva, ya que si esto pasa, pues lo que va a ocasionar es que no funcione, ya que esta proteína cuando no está fosforilada funciona y cuando está fosforilada se inactiva o que se degrade. Entonces, si llegan a destruir esta proteína, pues no va a ejercer su función de freno y ¿qué va a pasar? Va a haber una gran proliferación de células. Ahora, uno de los más importantes y de los más mutados es el gen TP53, que genera el P53, que como tal es el factor supresor de tumor de los más importantes. ¿Por qué? Porque él se encarga de la expresión de genes. Él se encarga de reparar el ADN, de la diferenciación de las células, de la apoptosis o de la senescencia. Todo lo que tenga que ver con la proliferación celular, con el daño del ADN o para provocar la muerte de la célula en caso de que ya no se pueda reparar, él es el encargado. Por ejemplo, si la célula, por alguna u otra razón, está estresada, hay algún tipo de infección, hay señales de hipoxia, hay un choque térmico, hay una rotura de la cadena del ADN, esta proteína se va a encargar de darse cuenta. Y cuando se dé cuenta, lo que va a hacer es que son las funciones que vienen aquí, ya sea repararlo, ya sea la senescencia, que es como un lapso que da para que se lleguen a procesar todo lo que esté mal y se trate de reparar. La otra que es que detenga como tal el ciclo celular, eso quiere decir que ya no avance más la transcripción. La autofagia, que la misma célula se coma a sí misma para así no dejar que células que estén todas deformes sigan produciendo más células de ese tipo y dañando al organismo. O en el caso de cuando ya no hay nada que hacer, cuando nada de esto, de la supervivencia, es factible para la célula que él detecte que está mal, lo que induce pues es la muerte, que sería la apoptosis. Y él mismo se encarga de regular la propia muerte. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho P53 genera más P53 para que le den más señales de muerte a la célula y así evitar que haya una catástrofe o se desarrolle como tal un cáncer. Entonces, cuando esta proteína se muta, pues se pierde todo eso. Se pierde la capacidad de detectar las anormalidades de la célula, se pierde la capacidad de estar ahí pendiente, se pierde la capacidad de resolverlo o se pierde la capacidad de tener que matar a la célula. Entonces, se permite el avance y con ese avance lo que se desarrolla pues es la enfermedad. Y pues prácticamente eso es lo más relevante en cuanto a los genes supresores de tumores. Cada cáncer tiene su gen que afecta directamente a cada uno de los subtipos de cáncer y pues es muy importante tener en cuenta que las dos proteínas pues que acabamos de ver son una de las más importantes y de las que más se han estudiado. Y ya, eso sería todo.